lenguaje. Nos presentamos como diversos, pero únicamente como para el turismo. Es decir, somos diferentes, pero únicamente como una imagen para afuera. Cuando ya me toca específicamente interactuar con el resto, ahí sí nuestras diferencias no valen tanto que digamos, ¿no? Particularmente yo, que les digo siempre, es como el síndrome Inca Kola, ¿no es cierto? Los comerciales de Inca Kola muestran esa riqueza y diversidad que sin duda existe en el país, pero que no tiene que ver con cómo se respeta o no la diversidad y la diferencia en la vida cotidiana, ¿no? En el respeto con el otro, en esta idea de no discriminación. Entonces somos más contentos añorando el pasado inca que mirando al indígena actual, ¿no es cierto? Que no tiene, no construye Machu Picchu, pero que construye su vida todos los días. Entonces, efectivamente, hay una intención muy homogeneizante, en el mejor de los casos para tener una lectura del país, y en el peor de los casos, que también lamentablemente tenemos, por un ADN peruano muy discriminador y racista, ¿no? La educación siempre será motivo de obsesión particular en este canal, y para ello un invitado de lujo, y espero que ya recurrente en este canal, será siempre Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación. Ricardo, bienvenido una vez más al Buen Librero. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar acá conversando de libros contigo, como siempre. Bueno, La Sociedad desde la Educación, este libro que has publicado con el IEP, que ya habíamos hablado anteriormente con Francesca Uccelli. Vamos a abordar algunos de los capítulos que no abordamos anteriormente con Francesca. ¿Cómo se piensa la nación desde la educación, ¿no? Este capítulo que abordas con Mariana Eguren y Carolina de Belaunte, ¿no? Es muy interesante porque este libro lo que hace es desafiar un poco la idea hegemónica que se tiene respecto de que la educación es la única es responsable solamente por los contenidos curriculares específicos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la comprensión lectora y la matemática. Sin duda lo es, pero no es solo eso, ¿no es cierto? La responsabilidad y el papel de la educación va mucho más allá que eso, e incluye ciertamente la idea de forjar una nación. De hecho, los primeros sistemas educativos en el Perú y en general en el mundo occidental se crearon para eso, para contribuir a la forja de esta nación, de este espacio que se creaba y se necesitaba de ciudadanos que lo conformen, que se sientan parte de, y por lo tanto la educación era el vehículo más importante para ello. En el capítulo de Mariana y de Carolina, hacen además un énfasis muy interesante con la educación intercultural bilingüe y cómo, independientemente de las reivindicaciones culturales y lingüísticas, absolutamente válidas también, hay otra función más asimiladora que la educación intercultural bilingüe está teniendo en la educación y en la forja de la nación. Y entonces pareciera ser, y son muy críticas con ello, que la educación intercultural bilingüe ha terminado demostrando que la manera de insertarse a la nación y de conformar la nación es una nación en castellano, es una nación occidental, es una nación que dista mucho de la discusión tradicional de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, permanentemente vamos a ver que las autoras, los autores del texto están siempre cuestionando esta idea de que la educación es solo una herramienta técnica, ¿no? Por eso algo atraviesa todo el libro y es esta idea de la función social de la educación, ¿no? Hay una idea homogeneizadora, ¿no? Permanentemente en la idea de que cómo se construye el país en sí mismo, ¿no? Sin duda, porque una de las cosas más interesantes en la discusión de las ciencias sociales en general y particularmente con su vínculo en la educación es que los estados necesitan tener legibilidad de la sociedad, le decía Scott. Eso significa saber quiénes son, cuántos son, cómo son, de qué raza, de qué color, qué idioma hablan. Por eso los censos, por eso determinar si eres indígena o no, porque de lo contrario perderían el control sobre la sociedad. Y entonces, a la hora de homogenizar, que finalmente estoy estandarizando, lo que hago es facilitarle el trabajo a este Estado,
que siendo un Estado-nación requiere de cierto nivel de estandarización y homogeneidad para poder entenderlo y por lo tanto encauzar la sociedad en el camino que quiere, ¿no? Voy a leer un fragmento de la página 77 donde se menciona justamente, ¿no? Desde el Estado entonces se propone un vínculo con la nación asentada en una imagen de país diverso, vínculo con la demanda del estudiante en diversos niveles de exigencia. La diversidad celebratoria se presenta como directa y poco complicada a partir de contenidos simplificados y hasta superficiales, muchos de ellos tomados con fuentes dedicadas a la promoción del país y el turismo como Promperú. O sea, básicamente, nos presentamos como diversos, pero desde un punto de vista económico. Es decir, nos presentamos como diversos, pero únicamente como para el turismo. Es decir, somos diferentes, pero únicamente como una imagen para afuera. Cuando ya me toca específicamente interactuar con el resto, ahí sí nuestras diferencias no valen tanto que digamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Y dentro de bromas, nosotros adentro del instituto le decimos a todo esto que se ha estudiado mucho la marca Perú, ¿no es cierto? El branding nation, la nación publicitada. Particularmente yo que les digo siempre es como el síndrome Inca Kola, ¿no es cierto? Los comerciales de Inca Kola muestran esa riqueza y diversidad que sin duda existe en el país, pero que no tiene que ver con cómo se respeta o no la diversidad y la diferencia en la vida cotidiana, ¿no? En el respeto con el otro, en esta idea de no discriminación. Entonces somos más contentos, seguro lo has conversado con Cecilia Méndez también, añorando el pasado inca que mirando al indígena actual, ¿no es cierto?, que no tiene, no construye Machu Picchu, pero que construye su vida todos los días. Entonces, efectivamente, hay una intención muy homogeneizante, en el mejor de los casos para tener una lectura del país y en el peor de los casos, que también lamentablemente tenemos, por un ADN peruano muy discriminador y racista, ¿no? Y eso es tremendo, ¿no? Porque claro, nosotros vemos estas diferencias en el día a día, pero en los libros de historia y demás se nos presentan estas diferencias como una cuestión más que nada folclórica, no necesariamente como parte de un pasado que nos une. Hace muchos años, un ex ministro, en ese momento ministro de Educación, que no importa el nombre, me lo encuentro de casualidad en el norte, en un colegio. Yo iba a hacer un levantamiento de información para una investigación y había una actuación y estaba el ministro de casualidad. Y me hicieron pasar, lo saludé al ministro que conocía y me dice: mira, Ricardo, a ti que te gustan estas cosas, ya hay interculturalidad acá en el norte porque están bailando guaylas. Y claro, esa es la idea que se tiene, ¿no es cierto? La folclorización de la cultura. No tengo nada en contra del folclore, me encanta, ¿no es cierto? Y hay que promoverlo, pero allí no se agota la discusión sobre qué tipo de nación somos, ¿no? Claro. Yo veo, por ejemplo, en el currículo, y este es el currículo vigente, ¿no? El currículo por competencia de 2016, se cambió el enfoque por un currículo de contenidos a un currículo por competencias. El curso de persona y sociedad, por ejemplo, que básicamente aglutina competencias como por ejemplo esta, ¿no? Hay una competencia que es efectivamente, ¿no? Construye interpretaciones históricas, pero hay una competencia que es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. En la búsqueda del bien común, ¿cómo buscamos el bien común? ¿Cómo se mide específicamente esto? ¿Cómo aglutinamos ambas cosas? ¿Por qué se decidió combinar ambas competencias en un mismo curso? ¿Por qué no separarlas? Porque, entre otras cosas, las competencias, yo no soy un especialista en temas curriculares, pero en técnica curricular me refiero, pero las competencias lo que tienen de ventaja, por lo menos conceptualmente hablando, es que son lo suficientemente complejas como para que sean abordadas por varios cursos y por varias temáticas. Es decir, para poder construir el bien común necesito saber de historia, saber de ciudadanía, saber de ambiente, saber de política, y el problema es que no sé si estamos preparados para atender un currículo de esa complejidad, ¿no es cierto? Entonces el problema, hay una discusión técnica
Carolina de Belaúnde, una de las autoras del libro, tiene una posición muy crítica respecto al currículo por competencias, al igual que muchas otras personas. Sin embargo, hay otras que hacen una defensa cerrada y también con muy buen argumento, ¿no? Yo que leo todo en clave de política pública, lo que creo yo en el fondo sucede es que a veces preparamos cosas en este país, en nuestro querido país, para los cuales no estamos totalmente preparados, ¿no es cierto? Y entonces se queda en una situación medio de limbo entre un buen documento y una mala práctica, y ese encuentro no se produce, ¿no? Y creo que eso pasa con el currículo por competencias. Claro, porque ahí mi principal discrepancia, al menos personalmente como docente, es, por ejemplo, ¿no? Yo vengo trabajando ya desde hace un tiempo cómo tratar de unir el currículo por competencias en el área de comunicación con el área de ciencias sociales, que me parece que van muy unidos y van muy de la mano, y creo que se pueden construir interpretaciones históricas a partir del trabajo en comunicación. El punto es, y aquí es donde entra mi principal discrepancia, que de pronto un profesor que está formado en ciencias sociales no necesariamente va a poder abordar ambas competencias, tanto, por ejemplo, medioambientales como en ciencias sociales en el punto de historia. Y ahí viene, creo, el principal problema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Uno de las expresiones de estos desencuentros entre los diseños de cualquier documento de política, incluyendo el currículo, que es un documento de política sin duda, y la práctica, una de esas expresiones máximas es cómo se forman los docentes en el país. Una de las grandes deudas que tenemos está directamente vinculada con los problemas de formación inicial docente. El Perú y en general la mayoría de los países se han preocupado por la inmediatez de la formación en servicio, es decir, aquel profesor que está trabajando y la racionalidad es atendible, ¿no es cierto? Todos los días voy a clase, no estoy preparado, estoy formando mal. Pero eso ha significado un descuido de la formación inicial docente, ¿no es cierto? En el Perú, insisto, en otros países. Y entonces se quedó muy rezagada los cambios, se hicieron algunos intentos en el país, hay un mejor currículo de formación inicial docente, pero aún mantiene dos problemas la formación inicial docente. Uno que se llama isomorfismo curricular, no me quiero poner tan técnico, pero significa que se parece mucho el currículo de la formación docente al currículo de la educación básica. Y eso es un error, ¿no es cierto? Hace varias décadas se pensaba que eso tenía que funcionar así. Ahora no, porque justamente si tienes un currículo por competencia necesitas formar en un currículo absolutamente distinto al de la educación básica, porque si no, no vas a poder. Y el segundo problema se llama de gramática normalista. ¿Qué quiere decir esto? Que el conjunto de normas con las que se forman los docentes en el Perú, en nivel terciario de educación superior, sea en la universidad o en el instituto, sigue manteniendo un conjunto de normas de la secundaria, muy escolarizada, muy infantilizada a veces, y por lo tanto no logras tener esta capacidad, por ejemplo, de poder articular ciencias sociales con comunicación porque no tienes cursos que tampoco te lo indiquen, ¿no? Entonces ahí hay una expresión clara de este desencuentro entre lo que quiero y lo que pasa realmente, ¿no? Cuando sobre todo también se exige interdisciplinaridad. Y ahí encuentras justamente pequeños vacíos que al final el docente pues termina haciendo malabares y no logra articular, ¿no? Sin duda, algunos países, por ejemplo, tomaron hace mucho tiempo la decisión que, sobre todo para los profesores que se forman para el nivel secundaria, que claramente las dos grandes ramas que son la didáctica de las distintas disciplinas y las disciplinas sean llevadas por profesores distintos, ¿no es cierto? Y entonces, así como el profesor de didáctica de la historia es un pedagogo formado para eso, el que le enseña el contenido de historia es un historiador. ¿Para qué? Para generar a partir de eso posibilidades de encuentro de las disciplinas, ¿no es cierto? Pero si todo lo concentro en los especialistas en didáctica, lo más probable es que ese espacio de encuentro entre disciplinas no se vaya a dar, ¿no?
Y esto también puede generar algunas discrepancias con algunos personajes, ¿no? Que desde el poder, y voy a mencionar precisamente desde el Parlamento, quieren intervenir algunas políticas educativas, señalándolos como inmorales o intervenir particularmente textos acusándolos que básicamente están fuera de lo que ellos consideran antiético o antimoral, ¿no? Es una posición profundamente conservadora de la educación, que parte de la idea de que los contenidos de la educación son contenidos académicos científicos, de un tipo de ciencia y de un tipo de academia además, y que aquellos otros contenidos que forman a las personas pertenecen al ámbito privado y a las familias, ¿no? Por eso el movimiento Con mis hijos no te metas tenía tanto éxito como nombre y tuvo tanto éxito en movilizar personas, porque en el fondo, o no en el fondo, detrás del eslogan era: tú encárgate de las matemáticas, de la comprensión lectora, parte de la historia nueva no es cierto, la historia antigua mejor, que yo me voy a encargar de la sexualidad, de la moralidad, de la memoria, de la justicia en mi casa, ¿no? Entonces, esa posición, que además es absurda, además de equivocada, porque los profesores tienen que atender estos asuntos, quieran o no, ¿no es cierto? Yo siempre pongo el ejemplo: en el patio de un colegio se pelean dos estudiantes y los profesores que intervienen tendrán, en el mejor de los casos, que explicarle que no se pelea, que se conversa, que se trata de llegar a un acuerdo, que se tiene que discutir y dialogar estas discrepancias y estas diferencias, y que la violencia física no es aceptable. Eso es un contenido de la formación ciudadana. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir no te pegues, o castigo, ¿no? Entonces te separo sin explicarte y te castigo un día porque hiciste esto sin mayor explicación y razonamiento. Entonces, por eso es que en el Congreso aparecen voces que canalizan toda esta idea conservadora de decir: mira, como corro el riesgo que se desarrolle una agenda educativa que no solo sea la que yo creo que es, intervengo en los textos, intervengo en el currículo, intervengo en los contenidos, en el lenguaje, en el uso del lenguaje de los profesores. La norma prohíbe que se use el lenguaje inclusivo, como si fuese posible, ¿no es cierto? Si alguien en su clase va a usar los y las, no va a haber ahí una cámara grabándolo para que lo casen. O sea, además de ser un poco irracional el asunto, es efectivamente, ¿no?, la imposición de una idea, pensando que efectivamente la educación no tiene por qué encargarse de eso, ¿no? Pero es además la anulación del debate, ¿no? O sea, yo creo Totalmente. que básicamente lo que no se discute en clase simplemente no existe, y al desaparecerlo del debate simplemente no se discute y de esa manera desaparece, ¿no? Uno de los argumentos que utilizaban para censurar, porque eso es la palabra, los textos educativos desde el 2019, que la comisión que dirigió una congresista que además era pastora, la congresista Arimborgo, a partir de los textos que se publicaron en el ministerio, que supuestamente tenían un link, un enlace que enviaba a una página pornográfica, cosa que además era falso. Uno de los argumentos eran que cómo los niños van a ver, por ejemplo, desnudeces explícitas. Y cuando fui invitado al Congreso, mi contraargumento era, le dije: pero ellos lo van a ver en cualquier lado. ¿No cree usted que es mejor que sea discutido con una intencionalidad pedagógica? Es decir, que el docente diga: bueno, esto es lo que sucede, y esto, sin si quiere emitir alguna valoración sobre el tema, que mirarlo en internet, porque frente a eso, ¿qué va a hacer? Prohibir la internet, prohibir el uso de celulares, ¿no es cierto? Las prohibiciones no desaparecen el problema, ¿no? Muerto el perro no se acaba la rabia. Claro. Entonces, de verdad es independientemente. Yo entiendo los temores de algunas personas, sin duda alguna, ¿no es cierto? Porque también es verdad que se sexualizó mucho el enfoque de género. La discusión se centró sobre eso, y eso desata muchos miedos en las familias, que algunos son absolutamente entendibles, sobre todo en una sociedad tan conservadora como la nuestra. Entonces,
creo que hablando de lo que mencionabas del diálogo y el debate, resulta fundamental convencernos todos que parte de la educación es formar críticamente a las personas y eso pasa por el diálogo. Efectivamente, ¿no? En la página 115, en este texto de Tamia Portugal, ella menciona lo siguiente. Hay también, no solamente es el tema de la censura, sino también un discurso antimemoria, el que se viene prolongando en la educación peruana actual. Ella cita a Marisol de la Cadena a propósito de cómo es que ahora hablar de memoria significa también un tema de atraso. Y hay un texto de Ramón Pajuelo que abiertamente menciona aquí lo siguiente, ¿no? Que el discurso antimemoria busca mantener activa también una lógica esencialmente neoliberal en torno al presente y futuro de la colectividad nacional y muestra también la propia vigencia del neoliberalismo en el régimen cultural. El denominado terruqueo es una de sus expresiones más reveladoras. ¿Por qué el discurso antimemoria está proliferando también en las escuelas, ¿no? Porque es como el caso del enfoque de género, ¿no es cierto? Todo aquello que te hace cuestionar el status quo, que te hace mirar críticamente lo que ha pasado, que te hace revisar las cosas que supuestamente están dadas. Suelen ser discursos muy peligrosos para quienes no quieren que eso suceda. Ahora, con discurso antimemoria estamos refiriéndonos concretamente al periodo 80s-2000. Exacto, al periodo de violencia política, de terrorismo, de conflicto armado interno. Imagínate, si ya hay una discusión por la denominación, por el contenido será aún peor, ¿no? Entonces, forma parte de esto también, ¿no es cierto? Los textos, en el 2019 se hizo una comisión, en ese momento era ministra Flor Pablo, se hizo una comisión en la que yo participé, junto con 11 o 15 más, colegas de diversas posiciones políticas, orientaciones, trabajos, a raíz del texto que tenía el enlace a esta famosa página pornográfica inexistente, y se incluyó el tema de memoria. Se incluyó el tema de memoria para evaluar si efectivamente los textos hacían apología, por qué se hacía consultas al informe de la Comisión de la Verdad y no otros. Ahora, por ejemplo, se han incluido, hay un texto muy bueno de las Fuerzas Armadas que lo que hace es contraponer con argumentos, y de eso se trata la educación, ¿no es cierto? Que finalmente se contrapongan esos argumentos. Entonces, el ataque a la memoria es un ataque también conservador, ¿no? En un país en el que la derecha radical, en general en el mundo y en América Latina en particular, llega a estos puntos en el que, a diferencia de la derecha tradicional, exacerba los métodos para no lograr modificar y mantenerse en el conservadurismo. Las próximas elecciones van a ser muy complicadas en el Perú también, ¿no? Pero justamente ahí va mi observación, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un curso como Persona y Sociedad, este tipo de cosas se tendrían que ver en este curso. Ahí no convendría, personalmente, revisar estas cosas en ese curso y separarlo, o sea, decir, este tipo de cosas tendrían que ir en el curso de historia. ¿Y cómo es que se revisa la historia recientemente? Y lo digo porque yo hace no tanto estuve trabajando en un colegio y el tema del conflicto armado interno parece ser dos cosas: obviado enteramente, olímpicamente, por los profesores, por varias razones, entre ellas miedo a enteramente ser politizados. Los padres de familia están ahí con una lupa y con un microscopio viendo atentamente qué es lo que se hace. A mí en algún momento, ya lo he contado 1.500 millones de veces, me censuraron Arguedas porque dijeron que estaba fomentando el resentimiento. No quiero ni imaginar qué me dirían si es que hablo abiertamente del conflicto armado interno. Pero por otro lado está el tema, y lo voy a decir muy puntualmente, de que si es que habla del conflicto armado interno, hay posiciones marcadas dentro de los padres de familia que vivieron este tema presencialmente y tienen una posición muy marcada respecto al tema. Que si esa posición no coincide con la de ellos, obviamente ese profesor va a estar tachado, vedado y probablemente puede ser incluso hasta terruqueado, ¿no? Entonces hay un
que me parece una sombra que sobrevuela constantemente al tema, y los textos escolares lo reducen a datos únicamente, ¿no? Este fue Abimael Guzmán, este fue el gobierno de Fujimori, acabó con el terrorismo y no se ve absolutamente nada más, ¿no? Y reducir la historia a datos es también obviar contextos. Entonces, ¿cómo se interpretan contextos históricos si es que no se ve el contexto, ¿no? Sin duda, sin duda. Y eso que los textos mejoraron porque antes no había ni eso, ¿no? Exacto. Y ahora probablemente vuelvan a no estar si seguimos en esta hondanada de conservadurismo en el país, ¿no? Yo estoy convencido que parte del punto de partida es efectivamente discutir y entender cuál es la finalidad de la educación, ¿no? Porque yo creo que si partimos de esa idea, algunas cosas tendrían que empezar a cambiar, ¿no? Yo converso siempre mucho cada vez que salgo. Ahora estuve hace poco en 3 o 4 regiones por un proyecto de investigación, haciendo trabajo de campo, que es donde mejor aprendes, ¿no es cierto? Y claro, hablas con algunos padres de familia y algunos profesores y efectivamente, entre otras cosas, se das cuenta que hay un gran componente de desconocimiento de las cosas, ¿no? Hace poco yo colgaba en las redes sociales frente a esta ley de eliminación del enfoque de género y la educación sexual integral, colgué el reglamento de la ESI, diciéndoles revísenlo, tiene 20 páginas, 20 y poco de páginas, para que efectivamente puedan darse cuenta si es verdad lo que dicen lo que menciona el argumento que hizo que desaparezca, ¿no? Porque yo creo que nos falta eso, nos falta también comprender. Entonces, en el momento en el que creamos que la educación tiene una función social mucho más importante, probablemente habrá que hacer los ajustes en la parte técnica, ¿no es cierto? El currículo, la discusión a ver si nos mantenemos en qué orientación o no, qué tipo de materiales se requieren. Pero todo eso está al servicio de qué es efectivamente lo que queremos con la educación. Claro. Y creo que esa parte la hemos dado por supuesto y no es así, ¿no? Efectivamente, ¿no? Incluso vuelvo al texto del que hablábamos al inicio, ¿no? Desde lo que esperamos como perfil de egreso, ¿no? Incluso en este perfil de egreso, ¿no? Se dice, valoramos a las comunidades, pero el perfil de egreso es un civil citadino y no necesariamente un comunero campesino, ¿no? Entonces es como que los recibimos, aceptamos tu identidad, pero lo que esperamos es que seas enteramente un citadino, no necesariamente un campesino. O sea, es decir, te pasteurizamos por completo. El currículo del 2016, a diferencia del 2005, que incluye estos perfiles de egreso y estos aprendizajes fundamentales, ganó por lo menos en colocar estos temas. Claro. Hace 20 años ni siquiera podían aparecer. Entonces creo que somos un país que en general va muy lento para varias cosas, pero además de ir lento, vamos lento y erráticamente, ¿no es cierto? Entonces, porque entre otras cosas se necesita, una conducción política más clara, una sociedad civil mucho más activa, que permita no solo acelerar los procesos, sino equivocarnos menos sobre el camino, ¿no? Bueno, una de estas ganancias ha sido justamente que hemos tenido una buena parte de la Amazonía que se ha integrado a la educación superior. Esto se menciona justamente en uno de los textos, ¿no? Hemos tenido a comunidades indígenas de la Amazonía que se han integrado ya a la educación superior y que han seguido no solamente una educación superior, sino que se han integrado ya a la población económicamente activa. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, eso es una investigación muy linda y eso es un reporte, parte del reporte que Patricia Ames trabajó en su capítulo. Que pone en discusión dos cosas que creo son muy importantes. Una primera, la posibilidad del acceso a grupos de jóvenes que tradicionalmente han estado excluidos del sistema de educación superior. Pero el segundo tiene que ver con los primeros avances en la pertinencia de ello, ¿no es cierto? De los viejos modelos de inclusión de población indígena que empezó en los años 80 en América Latina y en el Perú particularmente, concentrados en la formación docente,
las organizaciones indígenas le exigían al Estado un tipo de formación para estos grupos indígenas con la idea de luego regresar a enseñar en la educación básica porque no habían profesores para ello, ¿no? Entonces, la entrada de la educación superior para jóvenes indígenas fue en la formación docente. Y luego empezó a explorarse otras disciplinas en las que claramente podían continuar con esta idea principal que tenían las poblaciones indígenas, que era volver a las comunidades para aplicar algunas de estos nuevos conocimientos a las realidades, a preservar sus costumbres, pero también a iniciar procesos de desarrollo sin abandonar esta tradición. Hubo momentos ciertamente que la agenda cambió un poco y entonces los propios jóvenes indígenas formados en la educación superior se dieron cuenta que era mejor trabajar en el Estado que en las comunidades para desarrollar la agenda diferenciada desde el Estado y las políticas públicas. Es verdad que ahora se diluyó un poco, pero lo interesante del trabajo de Patricia Ames es que Patti lo que empieza a registrar es cómo regresan a estas comunidades para tratar de efectivamente generar una dinámica nueva a partir de la educación superior. Y creo que eso es importante, es valioso, es necesario documentarse, es necesario conocerse para continuar por un camino que nos lleve hacia eso, ¿no? Hacia una idea de integración sin asimilación, por decirlo de alguna manera. Es decir, formas parte del desarrollo. No eres el perro del hortelano, ¿no es cierto?, del presidente García. Pero y no eres un ciudadano de tercera clase. De tercera clase por ser un indígena amazónico, ¿no? Entonces, hace falta todavía ajustar algunas cosas en la propia educación superior, pero estamos en un camino que podría continuar fortaleciéndose si así lo queremos todos, ¿no? Algo que me sorprende, y eso es algo que valoro muchísimo, de verdad, de este estudio que ha hecho y que ha aglutinado a varios expertos, es justamente eso, ¿no? Las diferentes perspectivas que se tienen a propósito de la educación en el país, y agradezco muchísimo que se hable de la Amazonía, porque es siempre es como que queda en ese claroscuro que no se llega a observar. ¿Qué tan lejos estamos de tener universidades de lenguas originarias? Porque no se tiene hasta ahora registro de alguna que se haya creado, ¿no? Porque hace poco, y lo veíamos en el Congreso, yo lo veía con indignación, sinceramente, que los congresistas debatan que sabios indígenas no pudiesen ejercer como docentes o catedráticos en universidades porque no se les consideraba ese conocimiento como válido para poder ejercer dentro de cátedras universitarias, ¿no? De los trolls que suelo acumular por cantidades importantes, uno de los más terribles son estos racistas, trolls que frente a mi respuesta a decir que era una sinrazón impedir que los sabios indígenas formen parte complementaria del conocimiento universitario, fueron los mayores porque detrás nuevamente está el temor a modificar las estructuras. Y eso de allí es imperdonable, sobre todo si le incorporas un componente racial y étnico, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque, a ver, la discusión de la educación superior indígena es bastante más compleja que de lo que creemos, ¿no? En el Perú, en principio, hay 4 universidades interculturales. La más antigua es la Universidad Intercultural de la Amazonía en Pucallpa. Pero tenemos en Bagua, tenemos en Junín y tenemos en Quillabamba 3 universidades que han hecho proyectos de creación muy interesantes, sobre todo la Santos Atahualpa en Junín, que apostó por un trabajo coordinado con las propias organizaciones indígenas para poder hacer el diseño de varias de las carreras, ¿no? El problema que tienen, entre otras cosas, que se enfrentan a lo mismo que se enfrentaron las UNIBOL, se llaman las universidades indígenas bolivianas, ¿no? Las 3 que creó Evo Morales, o la propia Universidad Huracán de la costa nicaragüense, o de la propia Universidad Indígena del Valle del Cauca en Colombia, es que tener todas las carreras en lenguas originarias es muy difícil porque no hay formadores para ello. Por eso es que
en todas donde, digamos, la estrella es la formación, la carrera de educación, porque hay una tradición de 30 años, poco más de 30 años, formando profesores en lenguas originarias que puedan enseñar a otros futuros profesores. Pero en otras carreras no lo hay tanto. Por eso, desde los finales de los 90, principios de los 2000, empezó a crearse estas modalidades de trabajo complementario de sabios indígenas y profesores universitarios, que no necesariamente saben la lengua, pero que comparten la cátedra con estas personas que traen ese conocimiento ancestral, traen una epistemología distinta de las cosas y que les permite poder desarrollar lo más interculturalmente posible las carreras, ¿no? Por eso es importante la participación de los sabios, pero aún tenemos en los mismos desafíos que tienen todas las otras universidades en la región, ¿no? Y es ver cómo efectivamente buscamos el equilibrio para el desarrollo de la cultura y la lengua sin que eso signifique una especie de atomización de la universidad, porque también es verdad que un joven indígena universitario tiene todo el derecho de poder trasladarse o migrar a alguna ciudad distinta a la de su cultura para poder desempeñarse profesionalmente. Entonces hay ahí una línea que hay que manejar muy tranquilamente, muy reflexionadamente para poder atender estas dos posibilidades y exigencias, ¿no? O sea, estas universidades no tienen el reconocimiento de SUNEDU entonces, ¿o sí? Sí, tienen. Ah, sí tienen. Ok. No, yo lo decía porque básicamente, o sea, sí me parecería importante tratar de darle mucha más visibilidad a ese tipo de trabajos, o sea, porque sí creo necesario reconocer el trabajo de estas universidades, visibilizarlas y fomentar el trabajo que hacen estos docentes, porque me pareció y me sigue pareciendo un despropósito lo que se hizo en el Congreso de la República. Me pareció básicamente una vergüenza. Totalmente, porque además no entienden el sentido, ¿no? Parte de las críticas de estos troles que te decía, inclusive algunos no troles anónimos, sino totalmente reconocidos, ¿no? Políticos, que decían, tanto peleaste por la calidad de SUNEDU y ahora quieres que entre un grupo de indígenas a enseñar. Y entonces mi única persona, no entendieron nada, ¿no es cierto? No, mi problema es que tampoco supe explicar en su momento, porque creen que que la universidad es solo un tipo de universidad. Es un discurso enteramente elitista, además. Absolutamente, ¿no? Absolutamente elitista y además absolutamente absurdo, porque de la misma manera que la internacionalización de estudiantes y de profesores y de disciplinas para las universidades que no tienen que ver nada con el mundo indígena, hacen un proceso intercultural fascinante y de intercambio de ideas y de conocimientos e interaprendizaje, lo mismo podría pasar con lo otro, ¿no? Entonces, no sé, hay programas en China en donde hay una combinación fantástica de medicina tradicional y medicina occidental moderna, con muy buenos logros, ¿no? Entonces, en el fondo, hay este problema nuevamente de moverme de mi lado seguro y por lo tanto la memoria reciente, la incorporación étnica y racial, el enfoque de género, son cosas que alteran ese pacto que tengo con la sociedad y que por lo tanto me va a dejar en una situación en la que no tengo nada que hacer. Es verdad que, como mencionabas, el texto de Ramón, mucho de esto tiene que ver con la instalación de una matriz cultural, producto de muchos años de neoliberalismo, sin duda, pero también vienen con cosas mucho más antiguas, ¿no? Esta herencia colonial de la que hablaba Julio Kotler. Y hay algunas cuestiones muy estructurales que la educación no se ha encargado de cambiar y que ahora están fortaleciéndose con estos grupos conservadores, ¿no? Pero dentro de estas estructuras, y yo soy muy a favor de todo este tipo de planteamientos, y es algo que voy a defender siempre, al igual que tú, hay cuestiones de precarización que creo que todavía no hemos logrado resolver y que están dentro del primer nivel de la pirámide de Maslow. Por ejemplo, la alimentación, Caliwarma. Por ejemplo, no es posible que muchos de nuestros chicos sigan recibiendo alimentos en mal estado. Y creo que mientras un chico esté mal alimentado, siga recibiendo este tipo de alimentos, no va a poder llegar a la escuela en
en óptimas condiciones, ¿no? ¿Cómo resolvemos ese problema, ¿no? Sabiendo que la educación es un asunto intercultural, intersectorial, ¿no? Intercultural también, intersectorial, ¿no? Porque creo que otra vez, una de las legados que han llenado de una carga inapropiada a la educación es pensar que es un asunto solamente técnico y solamente de educadores, ¿no? Por eso la discusión del currículo no es sobre el componente político del currículo, sino es sobre la técnica curricular, ¿no? Entonces, la educación es un asunto de intersectorialidad. Cuando hablas de alimentación escolar, en países donde los sistemas educativos están mucho más consolidados, esta discusión no existe porque claramente la educación y la alimentación escolar tienen que ir juntas. No hay opción que vayan separadas, ¿no? Al contrario. Y estoy hablando de países cercanos como, no sé, Argentina o como Noruega, ¿no? O Japón. Es decir, no es una cosa que tengo que construir, sino que está concebida de manera conjunta, porque está claro que con anemia, que con desnutrición, no solo hay problemas de desarrollo cognitivo que van a impedir que aprenda, sino también problemas de desarrollo afectivo que van a impedir que los estudiantes también aprendan. Por lo tanto, es algo que tiene que cambiar otra vez en la noción de la educación, porque claro, en condiciones precarias, el esfuerzo que tiene que hacer el sistema educativo es tal que llega a un punto en el que no va a poder hacerlo y entonces empiezas a fracasar y empiezan a culpabilizar al sistema, y ese sistema tiene dos opciones: defenderse atacando o defenderse victimizándose. Pero no se soluciona el problema, ¿no? En la pandemia le exigían al Ministerio de Educación, nos exigían que hagamos conectividad de Internet. El Ministerio de Educación no puede hacerlo. Después de la pandemia tendríamos que haber aprendido, lamentablemente no sucedió, que la educación tiene que vincularse con el Ministerio de Comunicaciones, de Transportes y Comunicaciones, que son los responsables de que haya una cable tendido para que le llegue el Internet, porque la Internet ahora es parte constitutiva de la educación. Ya no es una situación de emergencia, ¿no es cierto? Ya no es que como no puedo ir a clases, que es lo que pasa ahora, no hay paro, mando a virtual. Eso es todavía una enorme responsabilidad, ¿no? Lo que hemos debido hacer es aprender claramente, como ha pasado en otros países, que la educación virtual se incorpora no como una situación de emergencia, sino como una situación regular. Esto no significa que reemplace la presencialidad, pero sí que la complemente. Y entonces puedo irme a hacer virtual si tengo materiales especiales para la virtualidad, capacidades para poder trabajar la virtualidad, por supuesto condiciones de conectividad para poder hacerlo, porque si no estamos exactamente haciendo lo mismo, ¿no? O sea, otra vez, muerto el perro, muerto la rabia. Hay violencia, hay paro, vete a tu casa para que no te pase nada. No vas a aprender ese día, pero entonces no hay problema porque no te vas a morir. Entonces es una discusión muy básica, ¿no? Muy elemental. Exactamente, ¿no? Y es el problema que Dina Boluarte, ¿no? Escuchaba, bueno, recordaba este mensaje que daba, ¿no? Ese no es problema del gobierno peruano. Es un problema del gobierno peruano, naturalmente, ¿no? Y me remite también a algo que dijo el presidente Sagasti cuando lo entrevistaba, ¿no? Yo le decía, claro, él me decía en la entrevista, hay que hacer una educación mucho más globalizada y tender puentes hacia la virtualidad. Yo le decía, pero ¿cómo vamos a solucionar el problema de la virtualidad en zonas donde hay luz? Y él me respondía exactamente lo mismo que usted, ¿no? Me decía, ahí donde no hay luz ni siquiera existe el problema. Y claro, porque justamente el problema parte de que se solucionen estos problemas de conectividad donde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tendría que ya haberlos resuelto. Y esto depende de toda una cadena de funciones que ya tendrían que estar delegadas. Y que además hacen que se enteren que es parte de la educación. Porque si tú no crees que es parte de la educación que haya conectividad, vienes mal. Si tú crees que no es parte de la educación que los chicos estén bien alimentados, vas a venir mal. Porque no se puede aislar el hecho educativo del contexto social. Por eso es que la educación es importante.
Por eso es que la educación, más allá de la importancia retórica que le dan, no todos dicen sí, es muy importante, termina siendo fundamental para sostener una sociedad, ¿no es cierto? Por eso la sociedad desde la educación, es decir, sin educación la sociedad no va a poder avanzar. O sea, inclusive en cualquier ámbito de la vida, no sé, los más radicales dirán, no, lo más importante es la economía, porque sin la economía no hay buena educación, y entonces el retruco es, bueno, sin educación no va a haber buena economía, porque no va a haber buenos economistas, ni buenos empresarios, ni buenos emprendedores que puedan hacer bien las cosas para dinamizar esa economía, ¿no es cierto? No va a haber buenos políticos que tomen mejores decisiones de economía política. Entonces, creo que la educación es importante porque efectivamente está en la base, ¿no? Y el doble retruco sería, otra vez, ¿no? El daño terrible que le hace al país un pésimo profesional, ¿no? Claro. Claro que sí, porque además va a pasar lo que nos ha pasado ya a nosotros y que no queremos ver, ¿no? Durante el boom de las commodities, el crecimiento económico en el Perú fue asombroso, ¿no es cierto? Y sin embargo, ese crecimiento no se transforma en desarrollo, entre otras cosas, porque no estamos lo suficientemente bien educados. Y entonces lo que tenemos es más plata, pero no más desarrollo. Y lo que queremos es apuntar al desarrollo. Así como tenemos elecciones y no mejor democracia, tenemos más plata y poco desarrollo. La educación es, insisto, el pilar fundamental para fortalecer la democracia y el desarrollo del país, de los países en general. Ahora mucha gente se pone en autos y dice, ok, todo bien con plantear mejoras políticas para la educación y demás, pero la educación no es política. Creo que en el informe que se hace a propósito de Chincheros, creo que queda bastante bien demostrado que la educación sí es política. Totalmente. No hay nada más político que la educación. Eso no significa que tenga que politizarse, ¿no es cierto? Ni que tenga menos aún que partidarizarse. Una cosa es que el Congreso de la República haya sacado una versión infantil de la Constitución, tergiversando algunas cosas de la época del presidente Fujimori, y otra cosa es considerar a la educación como un hecho político, porque no hay nada más político que influir en la sociedad. Nada más político que eso, y la educación lo hace. Entonces, la educación es un hecho político. Lo único bueno, decía yo el otro día, no sé si lo único bueno, no sé si es la mejor frase, pero aquello que rescato de interesante para empezar la discusión sobre todo ese movimiento conservador y sobre los padres de familia estando en contra de los textos escolares de esos colegios, inclusive de colegios privados, como el caso en Indecopi con el colegio Roosevelt, es que así están reconociendo los padres que la educación es un hecho político y que los padres de familia son actores políticos en este sistema. Entonces el cuento de que, mira, la educación es absolutamente técnica, neutral, aséptica, no, estoy metiéndome a la pelea política, ¿no es cierto? Al decir, esto quiero que me enseñes y esto que no, porque esto de acá va en contra de mi valor y esto te corresponde a ti, es una acción política. Y que los padres salgan a marchar, pongan demandas, se judicialice el currículo, no sé cuál es la palabra, se judicialice en términos congresales, que el Congreso determine qué es lo que tenga que enseñarse o no. Es la mayor expresión de la educación como un hecho político, ¿no? Y también es un movimiento, bueno, vamos a salirnos un poco del tema, ¿no? Pero el hecho de que digan, ok, mira, ¿a quién hemos puesto de rodillas, ah? Al colegio Roosevelt. O sea, mira, es un hecho simbólico también, ¿no? Decir, mira con quiénes nos hemos metido. Es decir, si pudimos con ellos, imagínate quiénes siguen. Uh-huh. Sin duda, porque además, claro, en un lugar en una sociedad donde las élites, aun cuando no hayan participado directamente, tienen un peso enorme en la matriz cultural y simbólica del país, es claro una situación, de cuidado, por lo menos para tomarlo en cuenta, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora, este avance conservador, ahora sí entramos en
en la parte tuya enteramente, ¿a qué se debe? Es decir, ¿se debe a que no se consolidó enteramente un discurso lo suficientemente sólido como para poder impedir el avance en sí mismo? ¿O se debe a que realmente hay una ola internacional que está promoviendo este tipo de acercamientos hacia lo tradicional? A ver, yo creo que son varias cosas, todas esas juntas también, ¿no? Mi hipótesis central en el texto es que las políticas de género en educación empezaron a entrar con relativo éxito en el discurso y en la vida educativa, ¿no? Y por eso la reacción fue tan fuerte y fue tan distinta que la reacción inicial, ¿no es cierto? Cuando se aprobó el currículum en el 2016, recordarán todos que el movimiento Con mis hijos no te metas inicia un proceso de una fase de movilización muy fuerte, ¿no es cierto? Con grandes marchas que ahora no existen. Porque la estrategia de estos grupos conservadores fue otra, ¿no? Fue efectivamente darte cuenta que estaba ganando terreno este enfoque de género, esta agenda woke, y por lo tanto había que iniciar una batalla cultural, que es como ellos lo llaman, y paradójicamente utilizando argumentos gramscianos en su posición. Gramsci hubiese estado feliz viendo cómo los movimientos conservadores de derecha radical utilizaban sus tesis, ¿no? Pero bueno, y entonces empieza una fase que creo yo es una fase muy, muy astuta, ¿no? Pero no es tan bien exagerado, o sea, decir que, por ejemplo, ellos están diciendo que son movimientos woke y demás en un país como el Perú. Un país como el Perú, utilizando términos como lo woke, cuando en realidad, o sea, ni siquiera tenemos propiamente una agenda woke aquí, ¿no? Claro, pero vende, ¿no? Pero vende todo para las élites, ¿no es cierto? Porque además tienes que tomar en consideración, creo que en algún momento en el texto lo digo, que esto es una discusión absolutamente limeña. Enteramente, por supuesto. Entonces, en Lima que le digas woke o no a alguien, no importa si existe o no, pero ni siquiera saben qué significa. Claro, de repente no saben ni eso, ni siquiera como qué tampoco significa. Saben qué significa caviar, ¿no? Claro. O de las múltiples interpretaciones que se le puede dar. Eduardo Darient está dándole like a esto. Eduardo, y eso que le he dicho a Eduardo, que le faltaban como 4 características más. Gran texto el de Eduardo. Entonces pasan a una fase muy interesante porque lejos de romper todo, lo que hacen es modificar cosas muy chiquititas, ¿no es cierto? Algunas incluso poco realizables, ¿no es cierto? Como que los padres de familia participen en los contenidos de los materiales educativos. Hasta ahora no ha pasado. Lo más probable es que no pase nunca, porque el solo hecho de elaborar materiales educativos del Estado es tan engorroso que no va a haber posibilidad de que esta supervisión se dé, pero ganaron el mensaje. Es más, yo te diría algo por experiencia propia. Cuando uno les da las rúbricas a los padres de familia, ni siquiera las revisan. Imagínate que las revisen, de ahí a que eso se vuelva un término de referencia para que el Estado contrate o produzca un texto educativo, proceso que dura como 3 años, no va a pasar. Pero gana un espacio simbólico fuerte, ¿no es cierto? El discurso es: yo he hecho que efectivamente los padres de familia sean los que decidan, otra vez, no te metas con mis hijos, ya no en la calle, ahora en los textos escolares, ¿no? Y eso se produjo por 2 cosas, ¿no? Se produjo primero porque los movimientos conservadores de derecha radical se politizan, como dice Rodrigo Gil, y por lo tanto se convierten en partidos. Ya no son representantes de otros partidos, sino que hay partidos religiosos, ¿no? Renovación Popular es un clarísimo ejemplo de ello. Y lo segundo es porque hay algo que hace algunos años parecería, a los estudiosos de teología les parecería un imposible, y es esto, que es esa
José Luis Pérez Guadalupe llama ecumenismo político, ¿no? Se han puesto de acuerdo los evangélicos radicales y los conservadores religiosos católicos para trabajar juntos contra esta amenaza, ¿no es cierto?, de la agenda woke, de la ideología de género, y por eso hay que dar esta guerra cultural. Entonces, si el pastor más radical y el cura más ultraconservador se ponen de acuerdo, tienen una buena parte del país de acuerdo, ¿no es cierto? Y si a esto le sumamos que somos una sociedad relativamente conservadora, ahí ponía en el texto las cifras de cómo efectivamente la religión es importante para la gente en el país, de cómo efectivamente hay cosas que me alteran, se hace la tormenta casi perfecta. Partidos políticos con control y con votos religiosos, ultra religiosos. Alianzas ultra religiosas. Sociedades conservadoras. O sea, no hay que investigar mucho para darte cuenta cuáles van a ser los resultados, ¿no? Y del otro lado tenemos... Y del otro lado tenemos, creo yo, algunos problemas serios para poder desarrollar una agenda que, lejos de confrontarlos, trate de explicarle a la gente por qué es importante el enfoque de género. Y eso significa no actuar como la política de ahora, ¿no? O sea, los políticos se pelean entre políticos, ¿no es cierto? La ciudadanía no aparece en las discusiones políticas, ¿no? Que, no sé, el abogado Torres Caro diga en el Congreso que los congresistas hablan huevadas, es pelea entre ellos, ¿no es cierto? La gente al final se va a reír o no de lo que pase, pero no hay ningún vínculo o conexión con la ciudadanía. Creo que pasó de alguna manera esto también, ¿no? Mostrar que la educación sexual integral es importante en la prevención de la violencia sexual, de los embarazos adolescentes, es fundamental. Que las oportunidades entre hombres y mujeres tienen que ser lo más iguales posibles, porque no hay nada que impida que tengan las mismas oportunidades para hacer cosas. Es un tema de enfoque de género, ¿no? Que el 60% del magisterio peruano sea mujer y que el 60% de los directores sean hombres, dice mucho de qué es lo que pasa con el enfoque de género, ¿no? Y por supuesto, pasado esta valla, hay algunos asuntos que necesitan más tiempo y más complejidad para trabajarse, como los temas vinculados a las identidades de género distintas a la división biológica, binaria, digamos, de hombres y mujeres. Pero creo que eso es todo un proceso, y hay que saber que eso es un proceso si queremos efectivamente conseguir cosas. Yo creo absolutamente en el enfoque de género, creo absolutamente en el enfoque intercultural, creo que con eso seríamos un mejor país y una mejor sociedad, tendríamos una mejor democracia, tendríamos un mejor desarrollo, pero también sé que esto de acá no se trata de una imposición de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se tiene que trabajar políticamente para que esto se transforme en una especie de sentido común entre las personas. Que yo vea a una persona y no la tenga que discriminar ni por cómo se identifica sexualmente, ni cómo se identifica étnicamente. Cuando eso pase es que vamos a estar en una mejor situación, ¿no? Independientemente de si eso entra en el currículum en la parte 1, en la parte 2, en la competencia A o en la competencia 13, ¿no? Efectivamente, el reconocimiento y el respeto por nuestras diferentes identidades. Creo que eso es básicamente lo importante y es lo que creo que rescatamos también de esta conversación. Agradecido nuevamente contigo, Ricardo, por haber venido. Muchas gracias. Y la invitación para que adquieran La Sociedad desde la Educación, libro que ya está publicado por el IEP. Con nosotros será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena conversación como siempre, gracias. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Chau, chau.